Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas y talentosas del mundo del entretenimiento turco, a Atay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya. Sí, has escuchado bien. Vamos a hablar de ese romance que para muchos surgió de la nada y nos dejó a todos boquiabiertos. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirte un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí o si ya eres un suscriptor leal, pero aún no has activado la campanita, hazlo ahora. Así te asegurarás de no perderte ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré trayéndote toda la información jugosa, los chismes más calientes y las noticias más emocionantes del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. A Atay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya. Dos nombres que por separado, ya son sinónimo de talento, belleza y éxito. Él con su carisma arrollador y esa mirada que derrite hasta el hielo. Ella con su belleza hipnótica y esa sonrisa que ilumina cualquier habitación. Ambos dos estrellas que brillan con luz propia en el firmamento del espectáculo turco e internacional. Pero, ¿alguna vez te imaginaste que sus caminos se cruzarían de una manera tan inesperada? Para entender la magnitud de este romance, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Ambos ya eran figuras consolidadas en la industria antes de coincidir en un proyecto. A Atay, después de su explosivo debut en Anferia Koydum, una serie que lo catapultó a la fama con su interpretación del problemático Emir Sarrafolu, continuó cosechando éxitos con proyectos como Medcezir y Yerde, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Su presencia en pantalla era magnética, y cada nuevo papel confirmaba su estatus como uno de los actores más prometedores de Turquía. Su evolución actoral era palpable, mostrando una madurez y una profundidad que trascendían su atractivo físico. Şehinay, por su parte, se había ganado el corazón del público con su participación en series como Lale Devri, donde demostró su habilidad para interpretar personajes femeninos fuertes y decididos, y sobre todo con su inolvidable interpretación de Mira en Medcezir, donde precisamente compartía pantalla con a Atay Ulusoy. Şehinay ya era una figura adorada por el público gracias a su carisma natural y su capacidad para conectar con la audiencia. Su belleza era innegable, pero su talento actoral era lo que realmente la distinguía. Cada personaje que interpretaba cobraba vida con una autenticidad que la convertía en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Sí, Medcezir fue el punto de inflexión. La serie, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de O.C., no solo fue un éxito arrollador en Turquía, convirtiéndose en un fenómeno cultural que marcaba tendencia en la moda y la música, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Países de América Latina, Europa y el Medio Oriente se rindieron ante la historia de amor de Yaman y Mira, los personajes interpretados por Atay y Şehinay. La serie se convirtió en un escaparate del talento turco, abriendo puertas a ambos actores en el mercado internacional. La química entre ellos era innegable. La manera en que se miraban, la complicidad que transmitían, la intensidad de sus escenas, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Su conexión en pantalla era palpable, y los fans no tardaron en fantasear con la idea de que esa química se extendiera fuera del set de grabación. Pero en ese momento ambos negaron cualquier vínculo romántico, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Las declaraciones oficiales eran siempre las mismas: respeto mutuo, admiración profesional y una gran amistad. Sin embargo, las miradas cómplices y las sonrisas tímidas decían otra cosa. Sin embargo, los rumores persistían. Los fans, incansables en su búsqueda de pistas, analizaban cada foto, cada entrevista, cada aparición pública. Crearon comunidades online donde compartían capturas de pantalla, recortes de periódicos y vídeos editados, buscando cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Cada gesto, cada palabra, era minuciosamente analizado en busca de una señal. Y como suele suceder, donde hay humo, hay fuego. Poco a poco empezaron a surgir pruebas que confirmaban lo que muchos sospechaban: a Atay y Şehinay estaban juntos. Las primeras señales fueron sutiles. Fotos en redes sociales donde aparecían en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque no juntos en la misma imagen, comentarios sospechosos de amigos en común, testimonios de personas que los habían visto cenando en restaurantes discretos, alejados de las miradas curiosas. Pequeños detalles que, sumados, empezaron a construir una narrativa que era imposible ignorar.
Los fans se convirtieron en detectives, rastreando cada movimiento de sus ídolos y compartiendo sus hallazgos en las redes sociales. Pero la bomba estalló cuando aparecieron las primeras fotos paparazzi donde se les veía besándose apasionadamente en un club nocturno. El mundo del espectáculo se paralizó. La imagen borrosa pero inconfundible mostraba a Atai y Serrini abrazados, compartiendo un beso que confirmaba lo que todos sospechaban. La fotografía se viralizó en cuestión de minutos, generando un tsunami de reacciones en las redes sociales. La noticia corrió como la pólvora. Los fans enloquecieron. Los medios de comunicación no dejaban de hablar del tema. Las portadas de las revistas se llenaron con sus rostros, y los programas de televisión dedicaron horas a analizar cada detalle de su relación. La noticia se convirtió en el tema de conversación del momento, eclipsando cualquier otro acontecimiento en el mundo del espectáculo. Y a Atai y Serrini, que hasta entonces habían mantenido un perfil bajo, se vieron obligados a confirmar su relación. La confirmación llegó a través de un breve comunicado de prensa, donde reconocían estar juntos y pedían respeto a su privacidad. Su romance fue como un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos y exitosos, que se enamoran en el set de una serie de televisión y viven una historia de amor digna de una película. La prensa los bautizó como la pareja dorada del espectáculo turco, y su romance fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo. Eran jóvenes, guapos, famosos y enamorados, la receta perfecta para un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en la vida real, no todo fue color de rosa. La fama y la presión mediática fueron factores determinantes en su relación. Los paparazzi los seguían a todas partes, invadiendo su privacidad y publicando fotos sin su consentimiento. Cada cita, cada viaje, cada momento íntimo era capturado y expuesto al público. La falta de privacidad se convirtió en una constante fuente de estrés para la pareja. Los fans, aunque en su mayoría apoyaban su relación, también ejercían cierta presión, exigiendo saber cada detalle de su vida privada. Querían saber dónde iban a cenar, qué ropa llevaban, qué planes tenían para el futuro. La constante vigilancia y la expectativa del público se convirtieron en una carga pesada para la relación. Además, ambos tenían agendas muy ocupadas, con proyectos que los mantenían viajando constantemente y pasando largas temporadas lejos el uno del otro. Atai estaba inmerso en el rodaje de series y películas que lo llevaban a diferentes partes del mundo, mientras que Serrini también estaba comprometida con proyectos que requerían su presencia en diferentes ciudades. La distancia, como suele suceder, fue erosionando la relación. La falta de tiempo para estar juntos y la dificultad para mantener la comunicación se convirtieron en obstáculos difíciles de superar. Después de varios años de noviazgo, Atai y Serrini decidieron tomar caminos separados. La noticia, aunque triste para muchos, no fue del todo sorprendente. Ya se venían rumoreando problemas en la pareja desde hacía algunos meses. Los rumores de crisis habían comenzado a circular en la prensa, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por comentarios ambiguos en sus entrevistas. La ruptura era, en cierto modo, un secreto a voces. La ruptura fue dolorosa para ambos. Aunque intentaron mantener la compostura y evitar dar detalles sobre los motivos de la separación, se notaba que la situación era difícil. Emitieron un comunicado conjunto donde anunciaban su separación y pedían respeto a su privacidad. Ambos reconocieron que la decisión había sido difícil y que mantenían una buena relación de amistad. Pero a pesar de las declaraciones oficiales, se podía percibir la tristeza en sus rostros. Hoy en día, ambos han rehecho sus vidas. Atai está felizmente casado con Duygu Sarn, una actriz y guionista turca. Su relación con Duygu ha sido mucho más discreta, alejada del foco mediático. Parecen haber aprendido de la experiencia anterior y han construido una relación sólida y estable. Serrini, por su parte, ha sido vinculada sentimentalmente con varias personalidades del mundo del espectáculo, aunque hasta ahora no ha confirmado ninguna relación seria. Se ha centrado en su carrera protagonizando exitosas series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Pero a pesar de que su romance llegó a su fin, el recuerdo de Atai y Serrini como pareja sigue vivo en la memoria de sus fans. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada, y dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Su romance se ha convertido en una leyenda, un cuento de hadas truncado que sigue generando nostalgia y debate entre sus fans. Lo que hace que su romance sea tan fascinante es la combinación de varios factores.
En primer lugar, la química innegable que existía entre ellos. Era evidente que se atraían mutuamente y que disfrutaban de la compañía del otro. En segundo lugar, el hecho de que ambos eran figuras muy populares y exitosas, lo que generaba una gran expectación y un gran interés mediático. Y en tercer lugar, el misterio que rodeaba su relación. Durante mucho tiempo negaron cualquier vínculo romántico, lo que alimentó aún más los rumores y la curiosidad de los fans. La combinación de estos factores convirtió su romance en un fenómeno mediático que trascendió las fronteras de Turquía. Su romance fue un torbellino de emociones. Hubo momentos de felicidad y pasión, pero también momentos de dificultad y tensión. La fama y la presión mediática fueron factores determinantes en su relación, y la distancia terminó por separarlos. A pesar de los obstáculos, su romance fue una experiencia intensa y transformadora para ambos. Pero a pesar de todo, su historia de amor sigue siendo recordada con cariño por muchos. Atay y Serini fueron una pareja que hizo soñar a sus fans y que demostró que a veces, el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Su historia de amor sigue inspirando a muchos, demostrando que incluso los cuentos de hadas pueden tener un final agridulce. Y ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos recorrido la historia de amor de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, desde sus inicios en Medcezir hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado los factores que hicieron que su romance fuera tan especial y hemos reflexionado sobre los desafíos que enfrentaron como pareja. Hemos explorado los altibajos de su relación, la presión mediática y la distancia que finalmente los separó. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estos momentos del mundo del espectáculo y analizar las historias de amor más fascinantes. Me apasiona desentrañar los entresijos de las relaciones entre famosos y compartir mis reflexiones con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por su apoyo constante. Significa mucho para mí saber que hay tanta gente interesada en lo que hago. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, te invito a que me dejes un comentario abajo contándome qué te pareció el vídeo y qué otros temas te gustaría que abordara en el futuro. Me encanta leer sus comentarios y tenerlos en cuenta para mis próximos vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para mí, ya que me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y por último, pero no menos importante, te pido que le des un me gusta al vídeo si te gustó, que lo compartas con tus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutarlo, y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. No te pierdas las próximas exclusivas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.